Cómo pasando diapositivas pudo distinguir claramente Menéndez Pelayo, a Ilford Evans, a Sara Elmira, a Bede, a María Moliner, a Lawrence, a Griswold, a Bloom, a Insgard, a Wilbur, a Walsh, a Brooks, a Baudelaire, a Glavin, a Valentine, a Coleridge, a Mayarme, a Melville, a Hoffman, a Valery, a Dostoyevsky, a Sarah Whitman, a Borges, a Virginia Klein, a Cortázar, a Wordsworth, a Gautier, a Santos, a Hawthorne, a Llopis, a Dickens, a Rickert, a Lord Byron, a Shelley, a Tennyson, a Arminio, a Lovecraft, a Verne, a Wells. Había visto sus daguerrotipos, fotografías, grabados, retratos al óleo o busto infinidad de veces. Formaban parte de mi tesis, eran mis fuentes. Debía reconocerlos por fuerza. Todos ellos eran mi tesis, tal y como había supuesto después de que mi última visión se desvaneciera. Podía ver sus retratos silenciosos, inasequibles, enhiesos como esfinges, pero lo que era aún más extraordinario era que podía identificarlos uno a uno. Sin embargo, otros rostros que también estaban ahí presentes me eran totalmente desconocidos, aunque sí podría describirlos con la misma precisión. Aún así, estaba seguro que tendrían que ver con la literatura romántica o gótica, y directa o indirectamente con Poe. Muy buenas tardes a todos y a todos. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial de Autografía. Tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro La tesis Poe de Julio Caballero. Muchas gracias a todos y a todas que están conectadas y principalmente a ti, Julio. Felicitaciones por la publicación del libro. Y nada, te paso la palabra, así que te puedes presentar. Muchas gracias, Tebao. Bueno, ya sabéis, me llamo Julio Caballero, soy un novelista, valga la redundancia, pero bueno, me encuentro ya en este momento escribiendo mi quinta novela. La tesis Poe es la tercera, todavía tengo que publicar la cuarta, que espero hacerlo todavía en el transcurso de este año, y es el fruto de un deseo que había sido insatisfecho en todo este tiempo atrás y que finalmente me decidí a cometer, llevándome pues aproximadamente año y medio de investigación y de estudio continuado, sobre todo por todas, no solamente por la vida de Edgar Allan Poe, los últimos años, mejor dicho, perdón, los últimos días de la vida de Edgar Allan Poe, que precedieron a su misteriosa muerte, sino todas las personas, todos los escritores, intelectuales, filósofos, críticos, que se relacionaron directa o indirectamente con él en el tiempo o incluso pasado ese tiempo, y cuyas biografías pues también me ha llevado tiempo poder reflejar. Y todo eso ha sido como una especie de acrisolamiento de personajes reales con personajes de ficción, entre los cuales está el protagonista de la novela, y que es un estudiante universitario español que está haciendo una tesis sobre la literatura de Edgar Allan Poe y cómo ésta pudiese haber influido en su muerte. A partir de ahí, bueno, se mezcla fantasía, literatura detectivesca, psicología e incluso la propia tesis. Al principio del libro, yo mismo hago la tesis como si fuera el protagonista de la propia novela y buceo en aspectos meramente literarios que puedan parecer quizás algo tediosos, pero que son absolutamente necesarios como preámbulo para el desarrollo del resto de la novela. De modo que os animo a que la leáis, porque os puedo decir una cosa, y esto no es petulancia de ningún tipo. En mucho tiempo no vais a leer una novela de estas características. Os va a gustar y os vais a quedar pegado a ella, eso seguro. Mira, aquí queda la recomendación de lectura, la tesis Poe de Julio Caballero. Seguramente lo van a pasar muy bien. Se nota
todo el trabajo involucrado y también la pasión de Julio en escribir, el talento que tienes, también la experiencia con todas sus publicaciones. De hecho, quería hacerte una pregunta. Nos dijiste que pasaste un buen tiempo haciendo búsqueda, estudiando, como que escribiste la propia tesis y como que ahí te va relacionando también con el protagonista de la novela. ¿Cómo funciona para ti el creativo, Julio? ¿Te inspira en personas reales? ¿Va creando un poco de fantasía? ¿Cómo se crea toda la trama? Es algo que, vamos a ver, no te podría decir que sea algo sistemático, sino que, como te explicaba también en un principio, las ideas me van viniendo a la cabeza. A medida que consultas opiniones o escritos de diversos críticos o de diversos valedores, como Baudelaire, por ejemplo. Baudelaire fue el principal valedor de Poe en Europa, el gran Baudelaire francés. Y escritos, estudios que hace a partir de la figura de Poe, uno comienza a bucear, ya uno se aleja de Poe y uno comienza a bucear en Baudelaire, por ejemplo, en este caso, igual que en Paul Valéry, igual que no sé, en Coleridge, un gran poeta británico, la famosa rima del marinero antiguo, en Dickens, por descontado. Al fin y al cabo, Barnaby Rudge es... Poe se basa para poder escribir El Cuervo, su novela, su poema cumbre. Entonces uno ya abandona un poco, deja a Poe de lado, sin encerrarlo, como sería en su cuento el barril de amontillado, y uno empieza a meterse ya en los estudios de cada uno de ellos para poder tener más conciencia de cómo Poe se ha podido basar en ellos o cómo Poe ha podido influir en ellos, como también es en otros tantos. Y poco a poco entonces las ideas me van viniendo a la cabeza y todo se va entremezclando. Es como un crisol, es como una fusión, ¿no? Y yo me dejo guiar. Lo único que hago es transcribir lo que me viene a la cabeza. Como te decía antes, como si alguien me lo dictara y yo lo único que hace simplemente es teclear las teclitas del ordenador. Eso es todo. Súper bien. Y en todo ese proceso de estudio, de trabajo, de escritura, imagino que también viene con una intención, un objetivo. ¿Qué te gustaría transmitir a tus lectores y lectoras? Primero, que se entretengan. Yo creo que el novelista ha de entretener. Ya te comentaba que lo peor que le puede pasar a un novelista es que pase desapercibido o aburra y al comienzo del libro, después de los dos primeros capítulos, o en la mitad del libro incluso, diga, no puedo más y cierre el libro, porque sea un auténtico coñazo, perdóname la expresión, sino que entretenga y que cada capítulo sea todavía más interesante que el anterior, de manera que sea muy difícil no dejar de pasar a la siguiente página. Y por otro lado, reivindicar la figura de Edgar Allan Poe, que a todo el mundo, como te decía, le suena, pero que realmente no tanta gente ha leído, sobre todo en Europa, más en los Estados Unidos. En Francia sí, por ejemplo. Y en Inglaterra, claro, como hay Dickens, está Coleridge, está Tennyson, en fin, está Keats, hay una serie de magníficos escritores, D.H. Lawrence, aunque bueno, sé más bien de principios de siglo, en fin, hay una serie de escritores fantásticos, imagínate, pero eh, Poe realmente es mucho más susceptible de lectura de lo que ha sido en Europa. Los rusos, sin embargo, lo han reivindicado bastante, por ejemplo, Dostoyevsky, al que también nombro, y entonces quería reivindicar un poco su legado literario, que es enorme, y para mí, desde luego, lo digo, lo mantengo y lo mantendré siempre, es uno de los grandes románticos, ya románticos simbólicos, y probablemente uno de los que dan pie o abren las puertas para el modernismo que viene en ese momento, pero que todavía no ha llegado. Es decir, Poe es la garantía de la evolución de la literatura a partir del romanticismo, que empieza siendo gótico, pero que después se va transformando en simbolista hasta que ya evoluciona hacia modernista. Alguien como Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, decía que su Sherlock Holmes no jamás podría haber nacido si no hubiera nacido primero Auguste Dupin, el abogado francés, detective,
creador de creación de Edgar Allan Poe. Es decir, sin Poe jamás hubiera podido haber un Sherlock Holmes. Y como eso, pues infinidad de cosas. Quiero reivindicar la figura de Poe y sobre todo quiero entretener, que el lector se lo pase bien, que es el principal motivo. Es súper interesante igual lo que dices y para reivindicar Paul, porque yo también conozco a Paul hace muchos años, pero no tengo en mi cabeza cuentos escritos, no me acuerdo de haber leído Paul, a lo mejor sí ya leí ni sabía que era él, pero esa figura tan presente, pero al mismo tiempo poco profundizada por las personas y que vale mucho la pena conocer. Así Sí. que, de hecho, para quien todavía no lo leyó, la tesis Paul, aquí abajo en la descripción del video estamos hablando un poco sobre Julio, sobre el libro y también está el enlace para quien todavía no lo tiene. Julio ya hizo una presentación que fue todo un éxito, pero para las personas que no pudieran estar ahí y quieren, hablen con Julio, pidan su autógrafo, su dedicatoria y den su feedback, comentarios, críticas constructivas, halagos sinceros sobre la obra, qué les hizo sentir, qué aprendieron, y para seguir, ¿no? Ese incentivo a los artistas que nos inspiran a cada día. De hecho, quería saber, Julio, ¿a quién te gustaría la obra? ¿A quién te gustaría que la leyera? Perdona, repite, no te he entendido bien. ¿A quién te gustaría recomendar la obra? ¿Piensas en algún público objetivo? Sí. Vamos a ver, no quiero que se me toma mal, pero la obra no es para torpes. La obra es para personas que tengan una inteligencia y un nivel cultural, ya no digo alto, sino, vamos a decir, básico, medio, porque entran muchos conceptos, ya te digo, pues que hay análisis literario, hay investigación detectivesca, hay incluso inmersión psicológica, hay fantasía y no es apta, vamos a decir, para cualquiera. Que a lo mejor, pues sí, no pretendo con esto ser clasista, ni muchísimo menos, pero alguien que no conozca un poco la obra de Poe, o por lo menos no conozca un poco el romanticismo anglosajón, el romanticismo en general, que el entorno político en el que se desarrolla el romanticismo. En los Estados Unidos es la preguerra, es preguerra civil, la preguerra de secesión. 13 años después estalla. En Europa también un montón de convulsiones políticas, en España igualmente. Es decir, es todo un compendio de circunstancias que para alguien que no esté demasiado versado le puede resultar un tocho insufrible. Ahora, para una persona que le guste la cultura, que conozca un poco la historia y que le guste leer, lo va a disfrutar un montón. De modo que, como dijo Cristina Ibarra, la inigualable amiga mía, una presentadora del libro en el FNAC, una gran pintora sevillana, como dijo muy claramente, no es un libro para torpes, es un libro para medio listos o listos, porque, repito, que introduce muchas cosas que a una persona que no esté muy versada le puede parecer pues, duro para entender. Pero, en Y fin, quiero también, decir, perdón. no, sigue, por favor. No, quiero decir que, repito, que no quiero que se me tome de esta manera, en fin, que se me considera clasista en ese punto, porque no lo soy. Lo que quiero decir es que hace falta un mínimo de bagaje intelectual para poder entenderlo y disfrutarlo. Y si lo tienes, entonces lo vas a disfrutar como nadie. Eso estoy Claro que seguro. sí. Y que ahora también, claro, la invitación para las personas que quieren ir un poquito más allá en la literatura, que quieren profundizar, que quedar, como dijiste, los libros tienen eso del entretenimiento, pero también tienen mucho de esa inmersión que te puede llevar a otros lugares, a otros sitios que no conocemos todavía. Es correcto, Estebao, porque el libro tiene constantes referencias y llamadas a pie de página de todas las personas de todos los personajes que son personas que existieron realmente. No hay ni una sola persona ficticia a la que no se haga una referencia para, para poder informar al lector. O sea, ¿deseas saber algo más? Entonces te vas a pie de página cuando pues se menciona a Washington Irving y hay 2 páginas completas de Washington Irving, que entre otras cosas, pues vivo en Granada y Washington Irving y Granada están íntimamente unidos. Entonces me toca especialmente, pero vamos, como él, muchos.
Es por si no estás obligado a consultarlo, pero si quieres una información mayor acerca de esa persona, por qué sale en la novela, no tienes más que leer la referencia de abajo y te informas un poco más. Es decir, que además de ser divulgativo en el sentido de, bueno, pues que quiere abarcar al público versado, y que además busca el entretenimiento, que es lo principal, pues también informativo, porque bueno, siempre a la gente le gusta saber algo más. Perfecto. De hecho, ese es uno de los poderes que tiene la literatura, mezclar información con arte, con fantasía, con creatividad y traernos un mundo nuevo, igual informarnos un poquito más Correcto. sobre el mundo en que vivimos. Y ahora una pregunta un poco más personal. Julio, cuéntanos cómo se siente en publicar la obra, la tesis Paul. ¿Cómo sentiste cuando lo tuviste en mano por primera vez? Pues la satisfacción del trabajo que uno pensaba que jamás podría hacer. Entonces, esas cosas que uno se plantea y dice, jamás seré capaz de hacerlo, y resulta que sí, que lo hice. Me llevó el tiempo que me llevó, pero por eso quizá todavía sea más placentero. Cuanto más tiempo y más esfuerzo, después da más gusto, ¿no? Eso ocurre en todas las cosas. Eh, una gran satisfacción de poder sacar a la luz la que probablemente ha sido y creo que va a continuar siendo mi mejor novela, y por eso la recomiendo encarecidamente. Fíjate que no te hablo de las demás, hablo de esta en concreto, y naturalmente pues el hecho de haber podido presentarla en Madrid, en el FNAC, la gente que ha ido a la presentación y el cómo ha quedado la novela, pues para mí es un motivo de satisfacción que trasciende el hecho meramente comercial, porque como te dije, yo escribo para mí, no escribo con fines comerciales. A mí las ventas, hombre, a ver, entiéndeme, claro, a todo el mundo le interesan las ventas, ¿no? Yo no voy a decir que no, pero para mí es secundario. Lo que más me interesa es que el lector disfrute. Entonces, si yo sé que me dicen, Julio, lo he pasado en grande, eh, como dijo la presentadora pues durante el acto, he llorado, me he reído, me, 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 he disfrutado con la intriga, en fin, ha tenido un montón de emociones, lo cual me dijo, bueno, pues eso es bueno, porque si suscito en emociones en el lector, quiere decir que la novela funciona, ¿no? Y eso es lo que busco realmente, de modo que si es así, es la mejor de las satisfacciones que puedo sentir. El resto, las ventas o no, bueno, eso ya es secundario, una cosa que no tiene tanta importancia. Pues felicitaciones, de hecho, con la calidad del libro y vas a ver la gente que lo lee, lo va recomendando, el boca a boca, las ventas al final, a veces, ojalá siempre pueden reflejar también la calidad de la obra, pero eso es la satisfacción que tiene y también poder escuchar el feedback de las personas que se entienden y que se emocionen con tu obra, seguramente algo intangible, no se puede valorar. Así que muchísimas gracias, Julio. Otra vez, Un felicitaciones. placer, Vamos a gracias. seguir disfrutando la tesis Paul y a lo mejor para el futuro que vengan más ahora, seguramente todavía hay mucho que disfrutar con esa obra. Nada, te paso la palabra si quieres despedirte, decir algo más. Bueno, Estebao, un placer el haber podido charlar contigo. Sois fantásticos en la editorial, todos vosotros, y la relación que he tenido con vosotros ha sido inmejorable y me gustaría que continuara así, creo que sí. Eh, Agradecer a todo el mundo la acogida que ha tenido la novela. Espero que todo el mundo disfrute. Repito, esto es importante, que disfrute con la novela, que disfrute con la novela, que se la lleve en el tren, en el avión, a la playa, no la suelten hasta que la acaben, porque repito, el final de la novela es lo mejor. Entonces, y que no lean el final antes de tiempo, porque entonces se revienta todo. Y nada, bueno, decir que ahora actualmente tengo todavía que publicar una novela que habla de la vida artística de mi madre, una artista llamada Pilarín Tavira, que probablemente la publicaré ahora en en el segundo semestre del año. Y estoy escribiendo actualmente mi quinta novela, que habla de una serie de sucesos en la Polonia de finales del siglo XVIII, durante la tercera partición. Se titula La señora de Koretz, y creo que va a ser una novela más corta, pero también con una buena dosis de intriga y interesante. Mientras tanto, amigos, lectores, disfrutad de la tesis Poe, creo que no os vais a arrepentir.
Pues, para quien todavía no lo tiene, ya sabe, aquí abajo yo ya tengo la mía. Así que felicitaciones, un gustazo, un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Estebao, ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias por todo. Chao, Un chao. saludo. Chao. Dios.